Hola, hola, bienvenidos a Tu Espacio Seguro. El día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña Dafnia Ricalde. Sí. Y ella es conocida en redes como La Cuerpa. Es creadora y activista que ha convertido su plataforma en un espacio de liberación corporal, resistencia social y reflexión profunda sobre cómo vivimos nuestros cuerpos en una cultura que impone estándares y silencios. A través de su proyecto La Cuerpa habla desde su experiencia y la crítica sobre la gordofobia, diversidad corporal, amor propio, dignidad e inclusive placer. Y justo nos invita a cuestionarnos y a nombrar lo que sentimos y construir nuevas formas de entendernos. Bienvenida, Daf. Ay, muchas gracias, Linda. Estoy muy feliz. Cada que escucho introducciones es como, órale, todo eso. Qué impresión, que es mucho trabajo. Mucho trabajo, sí, mucho trabajo. Y justo te agradezco que hayas hecho tiempo para estar aquí el día de hoy, que estoy segura que pues justo quienes nos escuchan se van a llevar muchas cosas. Y antes de entrar como en temas como gordofobia y diversidad corporal, primero me gustaría pues que el público te conociera un poquito y que nos contaras cómo es tu cotidianidad y qué cosas a ti te hacen sentir en paz en tu día a día. Ay, sentir paz, qué gran pregunta. Pues básicamente yo soy Daf y me dedico al marketing digital. O sea, mi cotidianidad es el marketing digital. Pero también soy creadora de contenido, activista y modelo gorda queer. Y siempre lo menciono como así largo porque pues me gusta que se nombre prácticamente lo que soy, porque claro, siempre he pensado que, y esto lo digo en cada espacio, si no lo nombro se invisibiliza o pues como que no existe o nadie logra identificarse con eso. Claro. Entonces por eso lo cuento así. Pero básicamente soy mi lado B, por así decirlo. Soy esa chica tras bambalinas de todo lo que puede, bueno, no todo, ¿no? Pero hipotéticamente hablando, lo que ven tras lo que es publicidad digital, ¿no? Me dedico tal cual al marketing digital, también hago edición de video, creación de contenido no mío, sino también la creación de contenido para alguien más, ya sea planificárselo o alguna otra marca, etcétera. La verdad es que me apasiona mucho el mundo del internet. El internet de las cosas es mi pasión durísimo y me encanta. Y pues prácticamente en mi día a día escucho podcast. Okay. De hecho, escucho el tuyo. Gracias. Y escucho otros como más sueltos y aquí y allá, donde no solo me inviten a reflexionar, sino también pues pasas el rato, ¿no? Que te hagan compañía, que te hagan ruido, que te mueras de risa mientras lo escuches y todo. Y pues todo el tiempo me la paso como que creando, ¿no? No solo creando lo que ven en mi feed, sino también creando que sí, manualidades, que al taller de hacer plantitas, que el taller de hacer cosas de cerámica, o sea, todo el tiempo. Y pues es estar principalmente con mi pareja, porque es la persona que amo. Suena muy cursi, pero pues sí. Con mi mamá, o sea, ya creo que muchas personas, y si no, en mi feed la pueden ver, Mamá Cuerpa es parte principal de mi cotidianidad porque me costó mucho trabajo construir esa relación y hoy en día la disfruto muchísimo. Y pues estar con mis amistades, la verdad es algo que también gozo demasiado. Pero aunque usted me vea que platico mucho, aunque haga yo mucho ruido, fíjate que me gusta mucho el silencio. De que de la nada estar en mi casita y a lo mejor, pues sí, estar creando algo, pero en silencio, de que ni siquiera pongo música, sino silencio total. Y ya hay veces en que pues sí pongo música, ¿no? De que mi artista favorito, mi música, etcétera, pero sí hay veces en que digo, necesito tantito silencio y que corre el viento, o sea, escuchar incluso... Digo, viviendo en ciudad hay mucho ruido exterior también, ¿no? Y luego yo que vivo en una zona, sí, una colonia bastante ruidosa, pues dejo que ahora sí que lo que sucede en el día sea como que mi ruido del momento. Pero prácticamente eso soy, ¿no? Y todo el tiempo también estoy viendo, pues... Parte de mi día a día es ver cosas que me hagan explorar mi creatividad, como por ejemplo shows de drag. Ay, me encantan. Amo las personas que hacen drag, de verdad mis respetos y un besote porque qué onda la creatividad y la resiliencia que pueden tener estas personas, ¿no? Entonces yo veo show drag, shows de moda, show de comida, como que todo esto que implique el ver que alguien está creando algo. O sea, incluso este show de Es Pastel,
Me fascina, me vuelve loca eso. Y pues prácticamente eso soy. Ay, soy Piscis, muy Piscis. Todo lo que suceda en mi vida me va a hacer llorar. Agua. Tal cual, tal cual. Ok, excelente. Me encanta esto que mencionas al inicio, ¿no? Sobre la importancia de estas etiquetas, porque creo que por allá afuera también hay discursos de personas cuestionando como, ay, ¿por qué ahora todo lo tenemos que etiquetar? Y esto que dices es súper importante porque justo lo que no se nombra no existe y cuando lo nombramos se vuelve parte de nuestra realidad y por eso creo que espacios como los que tú creas y en el que estamos ahorita son importantes porque luego pues hay gente que a mí me pasaba que antes de crear contenido yo creí que era la única que no se sentía a gusto con su cuerpo. Sí, totalmente me pasó también. De hecho, antes de empezar a crear contenido, yo juraba que no conocía a nadie más que hablara de eso en redes, quizás porque no estaba tan clavada o no lo exploraba tanto, o yo juraba que yo era la que estaba mal. Tal cual. Entonces entiendo 100% ese sentimiento porque sí es horrible, como que hasta te sientes como desubicada. No sé si te pasó, que dices, ¿y ahora qué? Sí, de por qué estoy aquí. Y justo aprovechando que mencionas esto, me gustaría saber cómo viviste ese primer momento en el que sentiste que tu cuerpo no encajaba con el estándar. Fue muy triste porque justo pensé que venía desde pandemia y no. Ahorita que como que me llegó más tu pregunta, fue literal en la adolescencia. Y cabe destacar que pues en la adolescencia obviamente yo tenía otro cuerpo, principalmente delgado, pero justo vi en internet un trend que decía como de wow, era tan delgada a tal edad, y después corrigen el texto y dicen, tenías el cuerpo de una niña. Te estabas desarrollando, que ojo, hay niñas obviamente con cuerpos grandes, con cuerpos gordos, pero cuando estás en un desarrollo, pues tu cuerpo está agarrando como forma y todo. Y cuando vi ese tren me pegó cañón, porque justo me hizo acordarme que en mi adolescencia es el primer momento en el que dije, estoy mal. O sea, algo tengo mal. Y puta, la cantidad de cosas que hice para esconder mi panza, y lo pongo entre comillas porque no había panza, o sea, no había un volumen como el que tengo hoy en día desde hace muchos años ya, ¿no? Tampoco era como abdomen plano, pero hacía todo lo posible para tener ese abdomen plano. Entonces, imagínate a nuestros 12, 13 años ya haciendo N cantidad de cosas para poder esconder eso, que también con el tiempo y la medicina y la ciencia descubrí que esta partecita que se nos hace acá abajo voluptuosa, como que en el vientre, justo está protegiendo tu útero, justo está protegiendo la parte del vientre. Y sí, yo también sé que hay cuerpos que tienen literal el abdomen plano y está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero hay cierta grasita, cierto músculo que está arriba del vientre que es para protegerlo. Eso hasta yo quería quitármelo, te lo juro. Pero ya era hacer una cantidad de cosas absurdas que no quiero mencionar porque no quiero que lo hagan, ni que lo repliquen, ni nada. Pero me impresiona mucho que a temprana edad una ya está, y por una hablo por mí, una ya está haciendo dietas restrictivas, dietas absurdas, dietas que encontrabas porque ya había internet, que encontrabas en internet de que random, sin ningún filtro, sin que nadie te diga nada. Aparte eran dietas que me daban en mi casa, entonces pues venía parte de un adulto, ¿no? Entonces ahí también era como si lo dice mi adulto, ¿no? La persona que me cuida, claro. Si me lo está dando es porque está bien. Y con el tiempo te das cuenta que nunca estuvo bien y que nunca estuve a gusto con mi cuerpo hasta el día de hoy. O sea, hoy te puedo decir que no que lo ame ni que me fascine todo de mi cuerpecito, pero sí estoy en paz. O sea, sí ya puedo decir, ya, lo logramos estar un poquito en calma día con día. Pero cuento los años y digo, o sea, fácil, 20 años, ahí haga la cuenta de mi edad, gente, 20 años peleándome con mi cuerpo. Claro. Con absolutamente todo, no solo es la panza y que la lonja y todo, también es el busto, las piernas, el vello, incluso lo que sucede con nuestro cuerpo, que es el ciclo menstrual, los barritos, estrías, o sea, de verdad verle cada miligramo, fue tan cansado y hasta la fecha es tan cansado, tan desgastante, pero de verdad me conmueve mucho el pensar en la Daf adolescente y digo,
lo lamento. O sea, sí sería como, híjole, sí la sufriste un poco, porque aparte, no solo me sentí incómoda con mi cuerpo en la adolescencia, sino también era esta pelea constante de tener como que el mejor físico posible, el mejor cuerpo posible para alguien más, ¿sabes? Ni siquiera lo hacía por mí, ni siquiera porque yo quería o ser más fuerte o no sé, lo que sea, ¿no? O alguna meta en la vida de quiero ser Victoria's Secret Model o algo así, ¿no? Era para alguien más, principalmente un varón, ¿no? Pero al final el objetivo era o que le agradara a mi familia, o que el tío incómodo no me estuviera fregando de que, ay, la lonjita, gustarle al mejor chico de la clase, y ese tipo de cosas siempre fue para alguien más. Entonces imagínate, todavía estar adolescente, incómoda con mi cuerpo, y por una imposición social, ay, no. Qué cansado. Oh, sí, qué cansado. Sí. Y yo sé que hasta la fecha sigue pasando, pero qué cansado. O sea, es súper cansado. Sí, es muy cansado y inclusive, ¿no? Doloroso. Ahorita que compartes esto, a mí también me hizo como tener este flashback de estar en primaria y pues no sentir que encajaba porque no había tallas de uniforme para mí, por ejemplo, porque pues era una niña grande, pero al final pues una niña, y era como, no, pues tienes que ir a comprar, pero pues ya como si estuvieras en secundaria, aunque estuviera en primaria, pero pues lo decían con un prejuicio, y pues es muy lamentable porque justo cuando empiezas a crecer y empiezas a darte cuenta que no eres la única que le sucede eso, y te das cuenta que en promedio las dietas empiezan a aparecer en tus 8, 9 años, dices, ¿cómo? Deberías de estar jugando con las Barbies, no estar contando calorías y creyendo que un alimento es bueno o malo. Justo, es una tortura, o sea, y también esta onda, digo, somos millennials, ¿no? Ahorita creo que ya hay una crianza diferente, quiero pensar, pero también nos tocó esta onda de que el novio, de que ya a temprana edad ya te están preguntando de, ¿y tienes novio? ¿Y cuál es el muchacho que te gusta? O, bueno, no, muchacha, no, de eso todavía ya eran súper homofóbicos, perdón. Iba a decir, ¿cuál es el muchacho que te gusta? Jamás me hubieran preguntado eso, nunca. Pero sí te preguntaban a los 12 si ya tenías novio y que si te arreglabas para gustarle a alguien. Y tú así, o sea, si lo piensas ahorita es como, no frieguen, tenía 12 años, o sea, era una niña, era menor de edad. ¿Por qué quieres emparejar menores de edad? O sea, entonces eso también es una taladrez en la cabeza sobre todo este sistema, porque al final todo es sistémico. Incluso lo voy a decir, incluso el que mi abuela me haya impuesto dietas, tanto a mí como a mi mamá, para que pues no estuviéramos gordas, aún sabiendo que venía de nuestro ADN el tener un cuerpo grande, el tener un cuerpo voluminoso, pues era una imposición diaria de mi abuela el tener una dieta. Incluso ellas las hacía también, ¿no? Pero eran las 3 siempre estar en dieta. Y ahora que lo veo con un poquito más, incluso más de calma, no con tanto pensamiento radical, que yo sé que a veces es necesario, pero hasta le digo a mi abuela como, lamento que tú también hayas sufrido con tu cuerpo a una edad ya adulta, ¿no? No solo de niña, sino ya adulta, tanto que lo tuviste que imponer en nosotras. Hoy en día quiero que sepan que mi abuela está en santa paz con su cuerpo y su alimentación y todo. Aunque creo que tiene por ahí TCAs, pero ese es otro tema. Pero sí fue una imposición que digo, fue el sistema. O sea, no puedo echarle tanto la culpa a mi abuela, a pesar de sí tener estas actitudes machistas, gordofóbicas, etcétera. Claro. Pero hoy en día que la veo con un poquito más de compasión y quizás yo también siendo más adulta, es, híjole, tú también fuiste víctima del sistema, y qué de la fregada es que eso te arrastró a llevarlo a tu hija y a tus nietas. Y eso a mí se me hace muy duro, de cómo el sistema nos viene arrastrando generación tras generación tras generación, incluso las generaciones del día de hoy, viniendo esta parte, pues lo de la gordofobia, que parece que es eterno. Hierba mala nunca muere, maldita sí. sea. Literal, no. Sí. Y justo, ¿recuerdas ese momento justo cuando sentías que no encajabas? Como, ¿qué emoción apareció primero? Si era vergüenza, miedo, enojo. Miedo y vergüenza. O sea, creo que yo siento que la vergüenza y el miedo a veces van de la mano, ¿no? Y a veces hasta hoy lo pueden nombrar como de qué cringe, aunque siento que el cringe es otra cosa, pero es vergüenza y miedo en cierta parte, ¿no? Y obviamente era miedo a ser vista,
Fíjate, antes tenía muchísimo miedo de ser vista y ahora me da miedo no ser vista. Está bien loco eso. Y antes era esta vergüenza de el qué dirán. Y siempre está el qué dirán y el qué dirán y la gente siempre va a estar diciendo cosas, eso sí. Claro. La gente siempre va a hablar, la gente siempre va a opinar, libertad de expresión, opiniones no solicitadas, siempre van a estar hablando y hablando y hablando. Pero honestamente es que hay veces en que, en su mayoría, tú eres el tema de conversación por 2 segundos y ya. En la calle, ¿no? Y siempre viene el qué dirán, pero en la calle. Ya ni siquiera el qué dirá mi familia o mis amigas, no. Es el qué dirá como que el público en general que te encuentras en tu día a día, en la cotidianidad. Y en realidad eres solo una chispa de ese momento. O sea, si alguien te ve en el metrobús y no le agradaste, solo vas a ser, digamos que un momento desagradable, entre comillas, para esa persona, pero por minutos. Y después se desvaneció, o si de verdad esa persona se quiso clavar tanto que te llevó de conversación a la oficina o algo, pues qué padre, ¿no? Hasta dónde llega solo por incomodar a alguien, claro, de cierta forma, ¿no? Entonces, siento que viene la vergüenza desde ahí, de esa pregunta que nos invade la cabeza todo el tiempo, de el qué dirán, de cómo se van a fijar en mí, de qué va a pensar justo esta persona o este chico que me atrae ya a una edad madura, a los 12. Que está bien que sientan ahí cosas y experimenten cosas, pero no tienen que estarlos emparejando. No manchen, son niños. Pero viene eso. Y también incluso los maestros, porque también adultos que te rodean, claro que te emiten un juicio con tu cuerpo. Y entonces ahí también te preguntas como, justo, ¿cuál va a ser mi lugar seguro? Si en la escuela me están juzgando, si en mi casa me están juzgando, si incluso mi grupito de amigas, que también están maleables por este sistema, me están juzgando, entonces, ¿qué hago? Y entonces también ahí creo que otro sentimiento que puedo decir, sí viene después la tristeza, que es esta tristeza de no encajar y de sentirte la niña rara. Claro. O la niña fea, ¿no? Porque también nos venden mucho la gordura con la fealdad, ¿no? Sí. Y el no ser hegemónicamente aceptable con la fealdad. O sea, si no eres así súper hegemónica desde niña, eres fea, puto, ¿no? Y te hacen describir la fealdad como algo súper castigable, ¿no? Así de, no, eres un monstruo, casi. Sí. Y siento que también hay algo que he descubierto con el tiempo es, permítete ser desagradable al mundo, ¿no? O a ciertas personas. Permítete ser fea, ¿no? Porque algo que también, como que ya lo volví mucho a mi mantra y yo sé que lo van a ver mucho por ahí en espacios a los que vaya o en mi feed, que es, no estamos aquí para ser bonitas. O sea, no nacimos para ser bonitas, pero nos los metieron muchísimo en la cabeza. Entonces, por eso, en esa adolescencia viene la tristeza, / sentirte fea, / no ser agradable, por ende, ser rechazada. Y entonces el rechazo también viene con esa tristeza a tal grado que incluso que puede generar, pues ya, depresión y todas estas emociones como que más fuertes neurológicamente. Y volviendo como que al inicio de que es horrible esa sensación y es muy, muy feo. Y además de haberla vivido yo, me di cuenta que también la vivieron pues mis mejores amigas. O sea, las personas que hoy en día son como mis hermanas, también me empecé a dar cuenta ya siendo adultas de, híjole, lamento mucho que también hayas pasado por eso sola, aunque yo estoy a tu lado, tan chiquita. Y que nunca nos damos cuenta de cómo ser como que ese acuerpamiento para ese tipo de temas, porque nos los hacen ver como que es algo muy superficial. Y eso también se me hace súper irónico, ¿no? El sistema creado por hombres blancos hegemónicos que quieren que seas perfecta, si te estás clavando mucho en ser perfecta, ya te dicen, eres súper superficial, te estás fijando en lo superficial y tú estás así como, pero me estoy fijando en lo que me estás exigiendo, entonces no entiendo. Claro. ¿Qué quieres que haga conmigo? Y entonces siento que ahí ya la emoción número 5 es enloquecer. Claro. De verdad, pierdes los estribos y ya enloqueces. Y entonces ahí es cuando ya dicen, no, tú estás mal. Sí, claro. Sí, porque realmente si ahorita pusiéramos un pizarrón aquí e hiciéramos una lista de lo que consideramos que es la mujer ideal, al ver esa lista nos vamos a dar cuenta que es imposible y que se contradice, ¿no? Porque luego de repente es, sí, que sea flaca, pero que tenga busto. Que tenga glúteos. Sí.
y todo empieza a ser cortocircuito, ¿no? Sí, y justo llega la locura. Exactamente, y te das cuenta que incluso anatómicamente eso no sucede. Ajá. O sea, obviamente ya sé que hay gente que paga para mejorar, malear su cuerpo, lo que quieran, o sea, tunearse, pues. Pero sí, o sea, literal, si lo dibujáramos sería como, no, esto no. Eso no existe. No hay, sí, claro, no existe. Por más de que lo veamos en la tele, en los medios, no. Y lo peor es que por más flaca que veas a esta chica que tanto admiras en redes o qué sé yo, te puedo jurar que también tiene temas en la cabeza, temas con su cuerpo. Y por eso digo que es un sistema que nos persigue a todas las personas, no voy a decir por igual, pero sí nos persigue a todas las personas. O sea, mujeres, hombres, no binarias, nos persigue a todo mundo de diferente o menor medida y con ciertos privilegios y otros no tanto. Claro, claro. Y creo que ahorita ya lo platicaste un poquito, pero ¿qué narrativa crees que se empezó a construir en ti cuando hiciste conciencia de esa mirada externa, ¿no? O sea, como de todo esto que estaba allá afuera. Pues empecé a tener preguntas. Ahora sí que empecé a cuestionar muchas cosas y digo, afortunadamente crecí, vamos a decir, bajo el brazo de mi mamá, que se volvió un espacio seguro con el tiempo y que abiertamente podía yo llegarle, digo, desafortunadamente, ¿no? Tengo una mamá joven, digo desafortunadamente, creo que ya saben por qué, porque fue mamá joven, pero afortunadamente porque como que hay más clic en ciertas cosas, claro. Entonces, pues sí llegaba yo con ella y le preguntaba literal, casi de que, ¿por qué me tengo que tomar este jugo verde a esta hora? O sea, ya llegaba un punto del cansancio, creo que fue eso. Me harté y me cansé y por ende empecé a hacer un montón de preguntas. Y justo hace poco, platicando con una amistad, me di cuenta, porque justo esta amistad me decía, me doy cuenta que cuando estoy cansada llega la desesperanza. Y entonces me hizo clic cañón de que justo me pasaba lo mismo. Cuando yo me sentía cansada era porque ya estoy desesperanzada, de que ya, o sea, no hay solución a esto o ya no hay fe a esto. Entonces así fue pasando, me empecé a cansar y prácticamente incluso por eso empezó la cuerpa, porque me empecé a cansar, o sea, y empecé a hartarme también de que todo mundo fuera en la oficina, en la escuela, fueran exparejas, examistades, por algo son exes, incluso exfamiliares, o sea, gente que yo corté el lazo por completo, empezarme a decir qué hacer con mi cuerpo. Y creo que ahí también empieza esta narrativa de decir, ¿por qué me estás diciendo qué hacer con mi cuerpo? O sea, ocúpate del tuyo. Y, o sea, porque no tienes idea de si estoy muy sana o no tanto, pero aún así, pues a ti qué, ¿me vas a pagar la cuenta del doctor? Claro que no. Entonces fue eso. Y me empecé a enojar también. Me empezó a enojar muchísimo el darme cuenta que de verdad todo este sistema, sí, un sistema patriarcal, a través de estas personas que cero tenían ganas de deconstruirse, empezaba esta insistencia y esta exigencia de tienes que comer así, tienes que vestirte así, tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. Y ahí fue donde dije, no, güey, ya. O sea, déjame estarme fregando aquí todo el tiempo. A mí me gusta mucho comer frutas y verduras. O sea, lo amo. ¿Y por qué lo menciono? Porque esto es una anécdota muy chiquita que cuando godineaba, pues yo todo el tiempo llevaba mis frutas, mis verduras, mi lechuga, mi todo. Y yo era muy feliz comiendo eso. Y hasta la fecha soy muy feliz comiendo eso. Y siempre me preguntaban, cada que llevaba mi platito, ¿estás a dieta? Y yo, no. y nada más era la carita como de, qué mal. Y yo, ¿por qué? No estoy entendiendo. Y eso fue ya de los últimos años que empecé a godinear y que yo ya estaba entrando al activismo, que de verdad ahí fue donde empecé a entender también el cómo somos títeres del sistema, que siempre, ya la gente ni siquiera se cuestiona lo que está repitiendo, solo lo repite porque le dijeron, esto es bueno y esto es malo, esto es blanco y esto es negro, esto no. Y así fue hasta el día de hoy. Claro, qué fuerte. Me hiciste también desbloquear un recuerdo de cuando salía con una persona y pues yo soy mucho de mandar foto como, ya voy a comer y enviar mi platillo, y recuerdo que después de varios días que le enseñaba como lo que comía, él me cuestionó de, oye, pero comes muy saludable, ¿por qué tu cuerpo es así? Y yo, pues porque una cosa no tiene que ver con la otra, ¿de qué estás hablando? Sí. Pero sí, o sea, como
todo lo etiquetamos, ¿no? Y cómo está todo esto detrás. Y creo que aquí entra este tema que es la gordofobia. Y me gustaría saber cómo fue o en qué momento para ti apareció este concepto y dijiste, Pues empezando con el activismo antipatriarcal, el activismo feminista, en ese inter que justo ya empezaba yo como que a amigarme con mi cuerpo y dejar de hacer dietas y dejar de hacerle caso a todas estas personas que me decían cómo ser, encontré primero el body positive. De hecho, lo encontré gracias a una amiga en una clase de idiomas y dije, ese concepto está amigable, ¿no? Después me di cuenta que la herramienta body positive, además de que ya se fue como que privilegiando y blanqueando mucho, me di cuenta que es una herramienta individual. Y dije, ok, sirve mucho, yo creo que para una y a veces en el sentido de ir como que, pues sí, bajando un poquito este pensamiento de exigencias y darte cuenta que pues tu cuerpo es valioso, que así como estás bien. También el body neutral, que también es como posición neutral de no voy a ser súper positiva, pero tampoco voy a ya replicar discursos gordofóbicos, ¿no? Y a partir, hilando estos dos movimientos, llegó un punto en el que yo dije, ya creando contenido como La Cuerpa, por ahí del 2020-2021, dije, es que ¿qué más? ¿Qué más hay del body positive y del body neutral? Porque además, a mí ese contenido me llegaba como que mucho de referencias gringas. Sí. Y yo decía, pero soy mexicana, soy latina, ¿no? Entonces es como necesito referencias hispanohablantes. Porque además las corporalidades de Estados Unidos, pues sí, completamente son muy diferentes a las latinas. También la alimentación, el estilo de vida. Sí hay cuerpos grandes en Estados Unidos, pero siento que, yo sentía que allá era como que un poquito más común que de este lado del globo, ¿no? Entonces yo seguía buscando, hasta que empecé a encontrar ya por fin a voces hispanohablantes de España, como Mayra, la que hizo el libro Stop Gordofobia. Ahí fue donde escuché el término gordofobia y ahí fue donde dije, me hace todo el sentido del mundo. Claro. Y también me pegó muchísimo porque me di cuenta que tanto yo como gente a mi alrededor, mi familia y todo, estuvimos bajo ese sistema toda la vida, ¿no? Y entonces, aprendiendo ese concepto, esa forma de discriminación, porque al final es una forma de discriminación, me empecé a nombrar, ya empecé a reconocer mi cuerpo como un cuerpo gordo. Porque aunque yo hiciera activismo, aunque yo ya empezara a reconocer mi cuerpo como es, aunque yo empezara ya a aceptar que es un cuerpo grande, tanto por genética como por la vida, porque así es, punto final, me costaba todavía mucho trabajo decir que era una persona gorda, que soy una persona gorda, ¿no? Y que estoy gorda, ¿no? Y me pesaba muchísimo. Y recuerdo que ya hubo un momento en el que dije, ya yo diciéndome que soy una persona gorda, que tengo un cuerpo gordo, ya nada me puede lastimar. Claro. Ya no me puedes dañar, porque aparte ya incluso yo le cambié el tono a la palabra, ¿no? Porque nunca falta que en la calle te gritan, grosería, gorda. Y lo usen como insulto. Y para mí era como de, pero entonces, ¿por qué la palabra delgada no suena a insulto? Te lo halagan, te lo celebran. Entonces, fue gracias a Mayra Piñeiro que hizo el libro Stop Gordofobia, que entendí el concepto de gordofobia y el concepto de gordoridad, que es esta sororidad, pero en comunidad gorda, en comunidad de cuerpos grandes, en comunidad de cuerpos con curvas, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ya entendiendo ese concepto, me hizo clic todo. Y haciéndome clic todo fue cuando empecé a subir de tono, incluso lo que empezaba a hacer en La Cuerpa, el contenido que estaba compartiendo y mis pensamientos. Y ya me empecé a clavar muchísimo en investigar pues lo que es la gordofobia, los tipos de gordofobia y darme cuenta que es una discriminación que viví por muchos años, que sigo viviendo y que mucha gente a mi alrededor lo vive y lo ve de diferente manera, ¿no? Porque bien que mal, cada quien tiene sus privilegios, como mencioné antes, pero sí me hizo muchísimo ruido. A mí ese momento sí fue, siento que se iluminó el papel y llegué corriendo con mi mamá y le dije casi de, ya sé qué fue lo que estábamos viviendo todo este momento. Claro. Fuimos víctimas de la gordofobia. Y aparte en ese momento también recuerdo que me dio un poquito de coraje porque fue de, maldita sea, ¿por qué no aprendí esto antes? Pero siento que
llegó en el momento que tuvo que ser. Claro, claro. Y justo para quien quizás apenas acaba de escuchar este concepto en palabras mortales, ¿cómo describirías la gordofobia? Básicamente, la gordofobia es un sistema de opresión, es un sistema de discriminación por y hacia las personas gordas. Básicamente lo vives todo el tiempo, ¿no? O sea, hay gente que no lo nota. Si eres persona gorda o no gorda y apenas estás escuchándolo sobre la gordofobia, un ejemplo muy fácil son los asientos. Los asientos del avión, los asientos del transporte, los asientos de un coche están hechos para cierto molde, cierto cuerpo. Y si eres un cuerpo grande, no vas a caber. O hay gente que tiene que pagar 2 lugares en el avión o en el camión para poder estar a gusto, para poder estar cómodo. Y mucha gente siempre llega con el discurso sobre la salud, de qué es lo que puede pasarte si sigues siendo una persona gorda, que no sé qué. Eso es gordofobia. El meterte con tu cuerpo, pero el no dejarte existir sistemáticamente, incluso en el acceso a la salud, el acceso a un trabajo. Hay gente que no te contrata solo por estar gorda. O que te pagan menos por estar gorda. O que te pagan menos por estar gorda. El acceso a la ropa. Tienes que pagar más por prendas de tu talla. Incluso en el calzado también hay gordofobia. La gordofobia está en todo lo que nos rodea porque, como bien dije, para recalcarlo, es un sistema de opresión que nos quiere obedientes siempre para estar en un molde hecho principalmente por hombres blancos cis hetero hegemónicos, ¿no? Porque también hay hombres blancos cis heteros gordos que también son parte de esta discriminación de gordofobia. Aunque no lo quieran ver o no lo quieran entender, también son parte de, no tanto de la problemática, sino de toda esta discriminación que se vive. Entonces, dejándolo así es como es para no complicarles si lo están escuchando, porque luego puede haber mucha teoría por ahí. Claro, sí, y creo que volviendo a este tema de las etiquetas o de el nombrar las cosas, en mi caso, el descubrir qué era la gordofobia justo fue entender, ¿no? Como mi entorno y entender la insatisfacción y la relación que tenía con mi cuerpo, con la comida. E inclusive yo creo que de las heridas más profundas que me dejó es que, bueno, yo soy de Monterrey y en Monterrey es muy conocido que cuando vas de antro pues tienes que ir como entaconada y el vestidito y maquillada. Pero pues la realidad es que existe, no, yo no sé, ¿verdad? Hace mucho que no voy a un antro, pero este racismo cadenero, que además de racismo y clasismo, pues hay mucha gordofobia, ¿no? Y yo toda mi vida he dicho que a mí no me gusta ir de antro, pero hace poco me di cuenta que no me gusta ir de antro porque en la época en la que yo iba de antros se me negaba la entrada. Fue súper violento. O inclusive me tocó en un antro en donde una chica que se veía hegemónica salió, puso una silla, se sentó y decía, tú sí entras, tú no, estás muy gorda, tú eres moreno. Y aún así yo recuerdo quedarme ahí con mi grupo de amigas y anhelar, ¿no? Ser escogida y después decir, no, pues no, obviamente, pues no entro en esos parámetros. Entonces siempre, creo que hasta la fecha, ¿no? Siempre está ese miedo de, ¿y si me niegan la entrada? Porque no soy suficientemente bonita para sus estándares o lo suficientemente delgada y no sé, siento que hasta te quita vivencias, ¿no? De tu vida. Completamente. Y no sé si tú a lo mejor también quieras compartir como cuál fue la herida más grande que crees que te dejó la gordofobia. Justo quiero retomar esto último que mencionaste y es algo que incluso llegué a platicar muchísimo con varias compas activistas en redes, que de verdad la gordofobia nos quita vida, nos quita tiempo, incluso el aparecer en la foto. Vemos muchas y hay muchas personas gordas que nunca quieren salir en la foto de cuerpo completo o mejor me pongo acá para que me tapen parte de la panza o mejor me amarro esto en la panza para que no se me vea, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que me gustaría decirles, la gente que ve esto, que lo escucha, es que si eres una persona gorda, te ves gorda. O sea, sí, no importa. No importa que te pongas. Y lo digo riéndome porque yo fui de esas personas de que ponerte aquí la almohada y es como, si me lo pongo aquí no van a ver que estoy gorda. Y es como, no, créeme que sí lo ven. O sea, tener 3 chamarras más no te va a quitar lo gorda.
¿no? O usar una prenda negra. O usar una prenda negra no te va a quitar lo gorda, de verdad. Y es mejor aceptarlo y trascender la vida con ello. Y si quieres cambiar tu corporalidad por ti, porque tú quieres, está bien. Si es por presión social, cuestiona entonces por qué quieres cambiar tu corporalidad. Claro. Pero eso, la gordofobia nos quita vida cañón. Y algo que siempre me ha gustado mucho es ser modelo. Y el hoy ser modelo... No hablo modelo tal cual como de pasarelas y todo, digo, sí lo he hecho, pero me dedico más a ser modelo como que de foto, de la tele, comerciales, las redes, etcétera. Me gusta mucho. O sea, he de admitirte aquí entre nos y todas las personas que escuchan esto, siempre me ha gustado la cámara. A mí siempre me ha gustado ser así de que... Yo en mi momento Sharpay Evans, o sea, para mí Sharpay era como esa chica, siempre lo supo y soy. Y entonces... Algo que tengo un recuerdo como muy vivido que siento que con mi psicóloga tengo que arrancarlo ya de cajón. O sea, ya estoy harta de tener ese recuerdo vivido, pero así lo puedo compartir. Es en la carrera, creo que ya teniendo 18, mi mamá me inscribió a una escuela de modelos. Con una escuela de que así de súper prestigio y todo. Uh-huh. No me acuerdo el nombre de la escuela, la verdad, y mejor. No les quiero hacer una mención y no quiero que vayan a esa escuela. Pero recuerdo que la maestra de baile pues nos estaba enseñando una coreografía para nuestra presentación final, porque era como de que pasarela, maquillaje y baile. Y porque aparte te enseñaban, era como escuela de modelos y ser como de la sociedad, es que iba de modales, eso, de modelaje y modales. No solo te enseñaban a modelar y todo, sino también a poner la mesa, amarrar una corbata. Ay, bien raro, bien machista, sí. Horrible. Sí. Pero era mi sueño ser modelo y estar en una pasarela. Y en ese entonces, yo no tenía un cuerpo gordo, cabe aclarar, pero siempre he tenido mucho busto y mucha cadera, igual genética y familia. Uh-huh. Entonces... recuerdo que estaba bailando con un chico que sí tiene una corporalidad gorda. Entonces yo me emparejé con él porque para mí era como estar pues iguales, ¿no? Porque había que cargar y que la fregada. Entonces yo dije, vamos a ponernos al nivel para ayudarnos uno al otro, ¿no? Uh-huh. Y si yo tengo que apoyarte, pues yo tenga la fuerza y la corporalidad de apoyarte. Entonces, literal... La maestra pausó la coreografía de que de seco, así de que se escuche el rechinido de la canción, así, un momento. Necesito que los dos me bajen de peso. Y los dos nos volteamos a ver, o sea, yo recuerdo que él era un poquito más chico que yo. O sea, él ha de tener unos 15 y yo tenía 18, 17 y 18. Entonces, yo recuerdo que nos quedamos viendo y fue claramente cómo se me rompió el corazón de, mames, me maté para estar en esta escuela y me estás diciendo que baje de peso. Y me pegó cañón, me pegó muchísimo. Me fui a sentar a una esquina, o sea, literal, la maestra dijo, váyanse a sentar todos los que estaban ensayando en este momento y que pase como que el siguiente bloque de niñas y pues hagan su coreografía porque éramos unas niñas, o sea, las demás eran más jóvenes que yo, entonces sí estaban niñas. Me quedé sentada así sola, así con los ojos abiertos de... ¿Cómo le voy a hacer? Porque aparte tienes que bajar de peso para la presentación. Y yo recuerdo que la presentación ya estaba de que a la vuelta de la esquina. Y llegué llorando a casa de una amiga y mamá, donde estaba mi mamá. Y llegué llorando con ellas y les dije, es que la maestra me pidió bajar de peso. Y mi mamá como que lo primero que reaccionó fue como, calma, respira, cómo te sientes con eso y todo. Y ya como que el decir eso rodeada de muchas mujeres que pues también están teniendo temas con su corporalidad, lo primero que me dijeron fue de, pues manos a la obra. Y yo así de, pero no quiero bajar de peso. Claro. O sea, yo estaba así de, ¿qué más? O sea, no puedo más. O sea, ya también no puedo forzar más mi cuerpo. Y sí me empeñé en no comer. Ay, me dio ganas de llorar, qué feo. Soy Piscis, perdón. Sí me empeñé en no comer y en llegar a la presentación lo más delgada que pude. Y recuerdo que casi me desmayo. Y estuvo muy feo, porque por culpa de casi desmayarme y de la presión social y de estar también súper guapa para el novio de ese momento que tuve, maldito, no tengo ni una sola foto con mi mamá de ese día. Y hasta a la vez digo, pues qué bueno, porque estaba yo muy infeliz.
Pero sí me hubiera gustado tener una foto con ella de ese día, pues por el mero recuerdo, Claro. la verdad. Pero me dolió mucho eso, no disfruté nada de ese momento. Y era mi sueño enorme el haber estado en una pasarela de ese calibre. Y recuerdo que una amiguita de ese entonces era la que tenía el CD de la pasarela y todo. Nos lo pasó, o sea, nos pasó como que todo el material de la pasarela, las fotos, y yo literal no lo quise ver. O sea, fue de, no quiero ver nada de eso. Y me dolió espantoso. Me da mucho gusto que hoy en día pueda hacer como que ese modelaje de la mano de diferentes activistas, de gente que entiende que esto no es un problema, pero sí me hubiera gustado mucho haber brillado. Estoy segura que brillé, seguramente, pero en mi cabeza haberme quedado Claro. con ese recuerdo de mi momento Sharpay Evans, casi. Y me dolió muchísimo. Y recuerdo que ese tramo de mi vida fui más todavía infeliz con mi cuerpo. Era espantoso. Claro. Y te abrazo mucho y muchas gracias por Gracias. compartir esto. Y nada que disculparte, si quieres llorar, se vale llorar. Ay, Es espacio gracias. seguro. Sí lo es. Y sí, creo que es impactante, pues al final ver cómo ciertos comentarios, pues justo se siguen quedando. Sé que mencionas esto de, bueno, ya quiero que se quede atrás, pero creo que al final, pues también son, pues esas heridas que aunque ya estén sanadas, pues obviamente si las rozas tantito pueden volver a doler, Sí. pero también nos recuerdan, ¿no? De dónde venimos y todo lo que hemos avanzado. Sí, qué bonito. Sí, es cierto. Sí. Muchas gracias. Y justo ahorita mencionabas también cómo también buscamos esto como por esa aprobación, especialmente para el tema de la pareja. ¿Tú crees que la gordofobia de alguna manera impactó la forma o tus relaciones interpersonales? Sí, cañón. La verdad es que sí. Porque atrás de mi relación actual, que afortunadamente estoy en una relación muy sana y muy en paz, deja tú que esté feliz, estoy en paz conmigo y mi cuerpo, pero relaciones pasadas, de verdad, no había día en el que yo no me empeñara en vestirme de cierta forma, peinarme de cierta forma, sumir la panza de cierta forma para seguir siendo atractiva para esas exparejas o ex salientes, ¿no? A lo mejor no formalizamos una relación, pero salíamos y todo el tiempo, incluso cuando había ya relaciones sexuales, era asumir la panza, o taparte con la sábana, o ya taparte con la almohada, o no prendas la luz, o con la luz tenue, o mejor yo me pongo de cierta forma para que no se me note de que absolutamente nada. Y siempre en mi cabeza, según yo, era de que super hot el usar cierta vestimenta para el gran momento erótico, y me daba cuenta que era usar cierta vestimenta para no verme gorda, o no se me vieran las lonjas, según yo, ¿no? Entonces, sí, la gordofobia también interpone muchísimo en la parte de lo que es el erotismo, el placer y sí las relaciones amorosas, incluso las relaciones humanas en sí, ¿no? Hablando principalmente de mi familia, de ciertos miembros de mi familia, pues siempre me empeñé muchísimo en encajar en cierto mundo de las personas que yo quería de mi familia. Y hablo de cierto mundo porque era el mundo del fitness. Entonces yo me empeñaba muchísimo en encajar en el mundo del fitness por esos miembros de la familia que, según yo, nos amamos muchísimo y era todo increíble, nos aceptábamos tal cual y como somos, y después me di cuenta que se la vivían contándome las calorías y que para ellos el hacer comunidad era el fitness y el hablar de cuerpos de otras personas y el ser lo más delgada posible y hasta en vacaciones estar haciendo algo productivo por tu cuerpo para estar delgada, fuerte, etcétera. Cuando en realidad siempre lo pienso y digo, venimos todos de la misma familia, tenemos la misma genética, vamos a tener cuerpo grande, todos aquí en esta mesa. Entonces, pues sí, también me costó mucho trabajo relacionarme con ciertas personas de mi familia, pues que hoy en día la verdad ya no son gratas en mi vida por la gordofobia y por la gordofobia que me imponían. Porque pues sí, o sea, esto es totalmente el ser obediente. O sea, la gordofobia también es esta parte de obediencia patriarcal, de siempre mantenerte en este molde y no salirte de ahí. Y pues la gente que no reconoce que eso es una violencia, porque también es un tipo de violencia,
pues siempre te lo va a querer imponer hasta cierto punto en el que ya de neta no quieres ni salir de tu cuarto. Y eso me pasó. Yo ya no quería ver a nadie ni estar con nadie. No disfrutaba vestirme y mi mamá siempre era la más linda, preciosa de, y ponte esto y te ves preciosa y que no sé qué. Y yo era como de, no, una sudadera enorme y ya. Y eso era cuando no tenía un cuerpo grande, repito, como el que tengo y que es mi cuerpo natural, normal, el que siempre debió ser. Entonces imagínate, si eso era en mi mente, estando en un cuerpo, pues sí, delgado, con curvas, qué sé yo, entonces era un martirio y digo, no manches, ahí estaba yo en mi mejor momento, diría la gente, entre comillas. Pues las violencias que se viven hoy sí es como muy diferente, pero agradezco que caí en cuenta que son para hoy poner un límite, justo como decías hace rato. Hay cosas que revivimos que sí duelen, pero te recuerdan por qué estás hoy en donde estás y lo que estás haciendo y lo que estás luchando e incluso el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Claro, claro. Qué fuerte porque, pues sí, volvemos a lo mismo, atraviesa como demasiadas áreas de nuestra vida. Y sí, yo también recuerdo haber estado, yo creo que en la relación más violenta en la que desafortunadamente estuve un buen rato. Y a pesar también de tener el recuerdo de que era cuando más delgada llegué a estar, aún así estaba esta presión por mantener ese cuerpo, porque la persona viera que seguía siendo una persona activa, mi alimentación y al mismo tiempo, pues en la parte de las relaciones sexuales, seguir tratando de ocultar mi cuerpo, ¿no? Y recuerdo mucho que, bueno, yo crecí con hermanas y al inicio era como, ay, ¿por qué eres tan pudiente? Porque pues ellas se cambiaban así enfrente, pero pues al final entendí que era de, pues es que para mí no era tan fácil enseñar mi cuerpo porque pues me decían que no era suficiente y que justo tenía que seguir esforzándome por seguir bajando más, que yo creo que era imposible, pero pues aún así me apoyaban de, no, sí, te llevo con tal doctora y tal dieta, e inyéctate tal y pues digo, yo inclusive terminé en un hospital, ¿no? Después de estos intentos por entrar en un molde que pues genéticamente nunca iba a poder entrar. Ay, lo lamento mucho. Gracias. Eso sí está horrible y siento que platicar de estas cosas como con alguien que entiende las violencias que has vivido, porque o también las ha vivido o de diferente manera, pero lo entiende, creo que eso pues sí aliviana mucho el corazón y también aliviana muchísimo el decir, no lo viví sola, ¿no? Digo, está muy feo y muy cruel, inclusive lo digo de una manera muy fría, no lo viví, no fui la única que lo vivió. Y así incluso puedo asegurar que esas personas que nos ejercieron esas violencias son basura. Y yo, excelente, no solo mis exparejas son basura. Hay mucha basura allá afuera. Hay mucha basura allá afuera. Porque también me tocó verlo con exparejas de mi mamá y ver también, eso también me dolía muchísimo, ver a mi mamá matarse por estar súper delgada, súper atractiva en su percepción, porque a mis ojos es una mujer muy atractiva, súper hegemónicamente para esos viejos cochinos con los que luego convivíamos. Es como de, ay, no. Qué bueno que saliste de ahí, madre, si estás viendo esto. Sí, y justo me gustaría saber para ti cómo fue el proceso de sentirte deseable. Fue súper difícil, fue súper duro, pero la verdad es que sí. Y esto es una mención honorífica a los juguetes. A todos esos juguetitos sexuales y a toda la información sobre sexualidad en redes, fue que logré empezar a redescubrirme y a desearme. O sea, el saber que yo me deseaba más que, pues o sea, darme a desear, por así decirlo, a entregarme, ¿no? Por así decirlo también, a una persona que yo quería que me deseara, ¿no? El seducirle y los besos y el agarrón y shalala. El hecho de yo descubrirme a través de, pues, conocerme prácticamente, malamente dicho, el meterme mano, empezar a desearme, eso me ayudó muchísimo. Y saber que este cuerpo siempre fue, pues, sexy, siempre fue hot, siempre fue para brindarme placer a mí, pero la verdad es que sí fue gracias a toda la información que empecé a leer, tanto en libros como en cursos, porque también, pues, era pandemia cuando empezó como que este auge también de la información sobre el placer. Pues
la verdad es que benditas sean las lecturas, ¿no? Y también sí. Lecturas eróticas, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho leer de todo. Bueno, de casi todo, ¿no? Tampoco voy a decir de todo, no soy esa persona. De casi todo. Y cuando empecé a entrar al activismo, empecé a leer un montón. O sea, eso sí me ayudó cañón para muchas cosas, pero empecé a leer mucho de placer. De hecho, yo tenía muchas ganas de estudiar sexología. Bueno, tengo. Yo también. Sí. Hay que meternos. Sí, hay que meternos, porque de verdad se me hace un área fascinante, porque de verdad creo que sí me encapsulé muchísimo en leer a muchísimas mujeres y a muchísimas personas de la población LGBTIQ+, que hablaban sobre el tema, y darme cuenta que neta, mi cuerpo no tiene que tener ninguna problemática para poder sentir ese placer y ese deseo. Y entonces empecé a clavarme en informarme, tal cual, no solo en redes, sino ya en contactar a la gente que hablaba eso en redes, ¿no? O sea, Andy Martín y todas estas chicas que de verdad un besote también, y empezar a escribirles como de amigas, como de ¿cómo está este rollo? ¿No? Y empezar a investigar y empezar a tomar talleres y empezar a probar juguetes. O sea, prácticamente empezaron a llegar marcas, benditas en esas marcas que me dieron trabajo en ese momento, y empezar a probar sus productos. Y solo así pude descubrir cómo darme placer a mí para entonces ya, ahora sí que sentirme deseable sin la necesidad de cambiarme o ponerme o quitarme absolutamente nada, e incluso poder gozar de la lencería, empezando con encontrar lencería de mi talla, ¿no? Que también, gracias marcas por empeñarse a ya hacer cosas de nuestras tallas sin cobrarnos 80,000 pesos. Entonces ya empecé a unir estos cabos sueltos que había tenido, pues, regados bajo mis momentos de hétero. De hétero y de querer ser delgada y de forzarla con vatos que simplemente solo querían una cosa y ya. Y no se preocupaban como por el placer mutuo. Entonces, pues sí, fue toda esa exploración. Pero sí, de verdad me clavé muchísimo en informarme. O sea, hay unas cosas que leí que dije, ay, no, esto sí está muy mal. Pero sí me clavé mucho. O sea, creo que mi descubrimiento fue ser súper ñoña en el tema y súper ñoña conmigo, de que hasta comprar un espejo especial para poder analizarme y estudiarme. O sea, literal, me puse a analizar y a leer sobre cada átomo y sobre cada cosa para entonces ahí llegar a la exploración y el sentir ese deseo al verme, incluso más allá de con un falo o algo, sino el simple hecho de verme en el espejo completamente desnuda o sí con lencería y decir, sí, sí, qué buen partido, sí, exacto, sí me daba. Sí, exacto. Me encanta, sí, creo que al final acercarnos a toda esta información son de las mejores herramientas que podemos tener. En mi caso, además de todo esto que compartes, a mí, aunque sé que es un tema controversial, me ayudó la pornografía. Obviamente no la pornografía que viene de la violencia, sí, no, sino que descubrí esta pornografía ética. Ajá. Específicamente una directora que se llama Erika Lust, que ella es como que ha tenido muchos premios y ella ha enseñado cómo tener, pues, lo más cercano a una buena práctica en el sentido de que sea un espacio ético, consensuado. Pero para mí lo más importante fue ver diversidad. Sí, porque justo. La pornografía que a lo mejor en algún momento me llegué a topar cuando estaba más chica, pues eran igual cuerpos hegemónicos, enfocados en el placer del hombre, mucha sumisión y pues sí, no me hacía sentido. Exploro todo esto con lo que crea Erika Lust y descubro que pues hay cuerpos con discapacidad y que también pueden vivir el placer. También recuerdo mucho que me tocó ver por ahí, pues, como esta parte de cómo vivir tu sexualidad estando embarazada. Y pues sí, variedad de cuerpos, y para mí eso me cambió el chip y dije, o sea, sí merezco placer, sí merezco ser vista, sí merezco disfrutar, que creo que es lo más importante. Totalmente, el saberte merecedora, eso me ayudó un montón. Yo nada más agrego que Alicia Delicia me ayudó un montón también. Sí, o sea, Alicia Delicia, wow, qué cosa tan increíble la manera de educar y reeducar con eso. Y porque me enfocaba muchísimo en cómo su cuerpo se podía alinear un poquito con el mío. Y Gordas Burlesqueras, o sea, también ese colectivo, qué increíble y qué forma de también manejar el placer y el saberte deseable para ti de una cosa con la sátira. Entonces,
sí, te entiendo perfectamente en eso. Sí, me encanta. Y justo como ya para ir cerrando un poquito, ¿cómo crees que es la mejor manera para acompañar a alguien que aún vive como en esa violencia corporal, sin minimizar su experiencia, pero creo que tampoco sin tocar heridas que a lo mejor no esté lista para trabajar? Escuchando. Creo que sí. O sea, no me voy a explayar mucho porque la respuesta es, a veces solo toca escuchar. Escuchar, escuchar. Y si a veces esa persona se siente como que perdida en lo que es esta aceptación corporal y demás, pues sí recomendarle que escuche a otras voces. No solo quedarse con una, en este caso no solo quedarse con nuestras experiencias, con nuestras vivencias, sino que también amplifiquen, literal diversifiquen su escucha. Eso. Me encanta, me encanta. ¿Y qué le dirías a alguien que hoy todavía pues vive en guerra con su cuerpo? Qué duro. Ay, no, que tenga paciencia y que tenga muchísima autocompasión y que cada día lo vea como un hacerle honor a su existencia, porque su cuerpo es, pues sí, su cuerpo es este hogar que convive con esta persona y consigo, y que simplemente eso, que tenga paciencia, que tenga muchísima paciencia y mucha compasión, porque sé que puede ser muy duro. No te pido, ni te voy a decir que te ames todos los días, ni un reto de amor propio, 21 días, no, jamás. Simplemente también escúchate. O sea, creo que la respuesta a todo esto es escucha. Escucha y respeta también. Si tu cuerpo ya te está diciendo, vamos a parar con esto que me está lastimando, respeta eso que te está diciendo, respétate a ti para poner ese alto. Y que es entendible que estés en una batalla con tu cuerpo. La verdad es que siento que hoy en día son tiempos difíciles para la aceptación corporal lineal. Además, nunca es lineal el proceso, nunca. O sea, tú y yo lo sabemos muy bien. Hasta la fecha sigue siendo complejo. Entonces, pues siempre escuchar, respetar y hacerle honor a nuestra corporalidad todos los días. Claro. Sí, al final creo que creemos que es un suceso, ¿no? Que un día despertamos y nos amamos, cuando en realidad es un proceso que justo no es lineal, porque creo que sigue esta idea de que hacer las paces con tu cuerpo es sentirte increíble todos los días y amarte todos los días. Y a mí me pasó eso y siento que caí en esa trampa del body positive, en donde pues tienes que amarte constantemente, que de hecho ya hay estudios que comprueban que también irnos a ese extremo puede generar las mismas conductas de riesgo que estar del otro lado. Entonces, pues sí, saber que puedes cuidarte aunque a lo mejor ese día no te ames y no te sientas increíble. Sí, completamente. Si te sientes triste, escucha esa tristeza. Si quieres estar tirada en la cama todo el día por la tristeza, adelante. Pero si tu cuerpo ya te está diciendo, necesito este movimiento, vamos a pararnos, vamos a hacer algo, encontrarte con alguna motivación en el día. Si esa motivación es, tengo que ir a la cocina por un vaso de agua, que esa sea tu motivación del día, ¿no? Tampoco te voy a decir, ten metas de emprender todo el tiempo. No, porque también siento que eso va con esto del body positive, de ser súper positivamente tóxicos ya. Pero ponte una meta mi meta es levantarme de la cama hoy, sacudirme esa tristeza si es que puedo, e ir por un vaso de agua a la cocina. Es un ejemplo, ¿no? Capaz que estoy bien, capaz que estoy mal, y ustedes me dirán, pero es un ejemplo que me ha servido, la verdad. Me encanta. Súper. Y bueno, justo tu espacio seguro también fue creado como para acompañarnos en todo momento. Entonces, me gustaría que también nos compartieras una canción que te haya acompañado en este proceso, que te haya ayudado desde a liberar esa tristeza o ese enojo, o inclusive a sentir un poco más de placer en la vida. Tengo dos, había pensado una, pero les voy a regalar dos. Y quiero que sepan que amo mucho a Harry Styles. Y si una Harry me está escuchando, bienvenida sea. Una se llama Daydream, de Harry Styles, y la otra se llama Matilda, de Harry Styles. Una, la de Daydream, literal te está diciendo que está viviendo en un daydream, y incluso la melodía de la canción las va a hacer querer brincar, bailar, hasta llorar de lo felices o de la emoción que te puede dar la melodía. Y Matilda habla sobre cuando no te llevas bien con tu familia.
y te toca chutarte todos esos temas y te toca chutarte el marcar los límites. Y eso también me gusta mucho porque me ayudó a entender que fui la Matilda de mi familia y dije, güey, bye, adiós. O sea, pongo un límite y me va a doler poner ese límite, pero que es muy válido el decir, tú serás de mi familia por apellido, pero no te elijo como familia. Me encanta, súper. Pues justo, para quienes nos escuchan, estas 2 canciones las vamos a agregar a nuestra playlist, Tu Espacio Seguro, sí. Las canciones que nos sostienen, por ahí vamos a poner el link. Y ahora sí, antes de despedirnos, Daf, cuéntanos dónde te pueden o cómo te pueden encontrar en redes sociales. Pues en todas las redes, ahora sí, Facebook, TikTok, X, Instagram principalmente, estoy como @_lacuerpa, y pues ahí también tienen un espacio seguro para cuestionarlo todo, encenderlo todo, llorarlo todo. Ahí siempre voy a estar, pero recuerden siempre, principalmente en Instagram. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Daf, por todo lo que nos compartiste. Estoy segura que a más de una persona esto le va a ayudar un poquito a sanar la relación con su cuerpo. Muchísimas gracias. Gracias por estar, por escuchar, por abrirte con nosotras en cada episodio. Esta temporada fue un espacio donde hablamos de muchas cosas que a veces cuesta poner en palabras. De salud mental, de la relación con el cuerpo, de identidad, de vínculos, de procesos personales, de lo que duele y también de lo que sostiene. Cada conversación fue una invitación a mirarnos con más honestidad y acompañarnos de una forma más consciente. Y si algo de esta temporada resonó contigo, quiero invitarte a volver a ese episodio que fue especial para ti. Puedes encontrar todos en YouTube o en Spotify y regresar a eso que en su momento te hizo sentido. Gracias por ser parte de este espacio seguro.